Iniciemos entonces por hablar de los perfiles. Cuando vayamos a tener empresa, siempre vamos a arrancar por uno de estos perfiles. Por supuesto, como se concibe en todo proceso de análisis cerebral y todo proceso de perfiles psicométricos, podemos tener los 4 perfiles, pero siempre vamos a tener énfasis en uno solo. ¿Cuáles son las igualdades y cuáles son las diferencias entre estos perfiles? Arranca por algo que conocemos como el espíritu empresarial. El espíritu empresarial, que a veces no siempre es algo que nos nace, sino que la sociedad nos empuja a hacerlo. ¿Cómo nos empuja? Porque o nuestros padres han sido empresarios y nosotros queremos seguir su senda. Nosotros de niños estábamos corriendo entre las vitrinas o entre las máquinas de la empresa de nuestros padres y se nos hizo muy natural continuar con su legado de ser empresa, o simplemente no conseguía empleo y tenía que buscarme la manera de mercar, de generar recursos para la supervivencia, y entonces no había otra opción sino meterme a tener un negocito que finalmente se convirtió en una empresa. O fui a la universidad, hice varios semestres o quizá la terminé y después no encontraba empleo y me tocó lanzarme a ofertar mis productos y servicios. Esos son, entre otras, los orígenes en los cuales está montado la historia del empresarismo, del microempresarismo en nuestro país. Debemos aclarar siempre que es microempresarismo, porque de la totalidad de empresas, solo el 87% son microempresas, pero también está el 9% de las pequeñas, está el 3% de las medianas y está el 1% de las grandes. Por supuesto, las empresas grandes, las medianas e incluso las pequeñas tienen solucionado su tema gerencial, por eso están en proceso de crecimiento, diferente de la microempresa. La microempresa, que es el 87% y absorbe el 90% de los empleos del país, tiene otra historia diferente. Cuando empezamos a hacer empresa, por ejemplo, en el caso de los profesionales o de quienes manejan un área del conocimiento, porque no siempre son personas que han ido a la universidad, arrancamos por los independientes. ¿Quién es un independiente? Una persona que ofrece sus productos y servicios, un abogado, un contador o un maestro de obra, un electricista en el nivel técnico o un plomero. Oferta sus productos y servicios en los cuales él es la mano de obra, es también la fuerza comercial y él es quien tiene que tocar la puerta a los clientes y hacer la facturación y cobrar. Ese es el independiente. En nuestro país, por su estructura de generación de empleo, podemos contar que hay cerca de 8.800.000 personas independientes, no todas registradas en el sistema. Después le sigue el vendedor. ¿Qué pasa con el vendedor? El vendedor es esa persona que su meta es facturar, facturar y facturar y facturar, no importa vendiendo qué ni a quién. Podemos encontrar casos como vendedores que llegan y montan un localcito en un centro comercial y a los 2 meses, como esto no le dio, entonces cierran y van y montan un restaurante en un barrio, y como eso no le dio, entonces se ponen a vender zapatos, venden zapatos por Facebook, hacen cualquier tipo de negociación con tal de vender, no importa qué y no importa a quién. Eso es un espíritu de ventas e igual de válido como todos los demás. Eso se hace. Entonces está la persona que vende por catálogo, eso es un vendedor. Está la persona que coge un bolso lleno de ropa y se va por los pueblos a vender ropa, ese es un vendedor. O está la persona que coge una carreta de aguacates y se va por los barrios a venderlo, ese es un vendedor. Y está la persona que se va para la China y compra un contenedor de productos de celular y viene y los vende, ese es un vendedor. Y eso es también una fuente de ingresos que es totalmente válido, es lo que muchos queremos. Diferente de las otras dos categorías, el comerciante es una persona que tiene una estructura de servicio en el cual él provee desde el proceso de intermediación, es decir, compra para vender, la cercanía de ese producto y servicio a ese cliente. Se diferencia del vendedor porque este comerciante se establece y se especializa, y entonces si trabaja en ropa toda su vida va a tener su almacén y pronto su cadena de almacenes y va a llegar a tener un nombre fuerte y una línea fuerte. Ese es un comerciante. Entonces, ¿en qué se diferencia el comerciante del empresario? Porque es que el empresario tiene además una estructura productiva. ¿Cómo así? Entonces, un comerciante que tiene 5 almacenes no tiene una empresa. Sí, es que una cosa es una empresa y otra cosa es el empresario. El hecho de que esté al frente de una estructura empresarial no lo hace empresario. El empresario es también una manera de actuar y de pensar. El empresario no solamente tiene en cuenta el proceso de producir, comprar para producir y vender, y tiene el mismo perfil del comerciante en cierta parte, tiene también el afán de facturación del vendedor y tiene los grados de especialización del independiente, pero el empresario tiene mucho más. El empresario tiene relaciones empresariales, tiene responsabilidad social empresarial, tiene una cultura organizacional con sus empleados, genera un proceso de construcción de conocimiento, realiza un proceso de transformación digital y se proyecta al mundo. Y entonces un comerciante no puede hacerlo. Sí lo puede hacer.
pero no es el mismo proceso. De tal manera que hay ventajas y hay desventajas en cada uno de estos perfiles. El empresario se carga con una estructura, y es una estructura, un modelo de pensamiento organizacional que le hace ser un poco pesado a la hora de entrar en las dinámicas de mercado. El comerciante está al vaivén de cómo se mueve el mercado. Entonces, si los proveedores no le están entregando los productos a tiempo o de buena calidad, él tiene que salir a buscar otros proveedores y cumplirle a sus clientes y tener sus puntos de venta al día. Es una tarea bastante fuerte, sobre todo por los niveles de competencia. Siendo lo complejo que es, relativamente es más fácil ser comerciante que ser empresario, sobre todo cuando hablamos de los factores de producción. Ambos son difíciles, pero está más expuesto a los elementos el comerciante que el empresario. El empresario se preocupa por producir y generar conocimiento y se preocupa por diferenciarse con sus productos y servicios. El comerciante no tiene tantos factores de diferenciación porque él solo es un comercializador. Algunos sí llegan a tener influencia sobre el desarrollo del producto, pero la verdad es que no, él simplemente compra y vende. Si le compra zapatos a Nike y vende zapatos de Nike, no diferencia, mientras que el empresario sí diferencia, innova, crea. Ahí tenemos unas diferencias que son para una conversación posterior, porque es una discusión que se puede dar entre las diferencias entre este empresario y este comerciante. Y el vendedor tiene como desventaja de no es sostenible en el tiempo. Si hoy compras una cosa y vendes otra cosa, si te funcionó o no te funcionó, al final no crea riqueza. Y el independiente está también a la vaivén del mercado, del proceso de oferta y demanda. Entonces lo que hace es exponerse a una cantidad de fluctuaciones de precio y a una cantidad de fluctuaciones en la oferta de servicios que lo vuelven vulnerable. Y entonces, si hay demasiada oferta de independientes, como en nuestro país relativamente la hay, porque como no hay empleo, entonces todo el mundo es consultor o presta sus servicios de manera independiente, como Dios le ayude. Entonces los precios son muy bajos y eso no es sostenible en el tiempo. Ni el vendedor, que debería ser un gran generador de riqueza, ni el independiente logran realmente construir riqueza. Diferente del comerciante, porque ya tiene una estructura y una especialización que sí le permite estar medianamente en el tiempo. Por decir algo, cuando abres un restaurante no lo abres pensando en cerrar, sino en crecer y tener más puntos de venta del restaurante. O cuando abres un almacén, quieres tener una cadena de almacenes, ¿sí? Y especializarse en el área. Y el empresario siempre está pensando en diferenciarse, en que su proceso competitivo sea mejor y con una alta escalabilidad, y es llegar a vender en todo el mundo. Estos son los 4 perfiles. Todos quienes estamos en el mundo empresarial los tenemos los 4, pero obviamente por nuestras capacidades y en la medida que evolucionen nuestras capacidades nos vamos convirtiendo el uno o en el otro. El vendedor y el independiente finalmente entran en una misma categoría, y el empresario y el comerciante también entran en una misma categoría. Pero como empresario también tengo que ser comerciante, tengo que tener habilidades de ventas y especializarme como un independiente. O como comerciante tengo que tener también habilidades de empresario, habilidades de ventas y también especializarme. Lo que nos diferencia aquí son los grados de conocimiento y los grados de estructuración. Va de menor a mayor. Arranca en el vendedor como el más básico, luego el independiente, luego el comerciante y luego el empresario. Las capacidades son como una pirámide invertida y van creciendo en la medida que nosotros como gerentes vamos evolucionando y podemos arrancar siendo vendedores, y finalmente, si aprendemos a manejar nuestro negocio, si aprendemos a hacer las cosas como deben ser hechas, con estándares internacionales, llegaremos a ser grandes empresarios. Eso es lo que queremos, que desde nuestros micronegocios o desde nuestras microempresas empecemos a evolucionar, a pensar realmente como gerentes.